Mis amados, muy buenos días. Qué bueno encontrarnos una mañana más. Qué bueno es saber que Dios ha sido bueno. ¿Cuántos creen que Dios ha sido bueno con nosotros? Levanten su manito. Muy bien, Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, Dios ha estado con nosotros en todo momento, aun en aquellos momentos adversos donde no sabemos lo que va a pasar, Dios ha estado firme con nosotros. Por esa razón venimos en esta mañana a seguir recibiendo el conocimiento de Dios a través de su bendita palabra. Recuerde que nosotros recibimos el conocimiento, lo podemos recibir de diferentes fuentes, pero solamente hay una verdad verdadera. Hay una verdad absoluta y esa verdad la encontramos en la palabra de Dios. En el sistema, en el mundo, encontramos muchos que dicen, se ufanan, que tienen la verdad. Es respetable lo que ellos puedan pensar, pero nosotros estamos seguros que la única verdad, que la verdad absoluta, la encontramos en la palabra de Dios. Porque el resto de verdades que el mundo habla son verdades relativas. Pero la única verdad absoluta es la verdad que encontramos en las Escrituras. ¿Están de acuerdo conmigo? Y por eso es que tenemos que ir a las Escrituras, porque es en las Escrituras donde encontramos el mismo pensamiento de Dios plasmado en tinta y papel, que el Señor nos lo entrega a nosotros, nos lo da a nosotros, para que en ese sentido nosotros, al tomar ese conocimiento que Dios nos da en la palabra, le pidamos al Señor sabiduría, y en ese sentido nosotros vamos avanzando, pero no como hacíamos antes, que recibíamos la sabiduría del mundo, que recibíamos la sabiduría de seres humanos, aún nuestros padres, lo que veíamos en el sistema, lo que veíamos que la gente hacía, entonces recibíamos ese conocimiento y con eso vivíamos, pero pues cometíamos obviamente muchos errores porque no era la sabiduría de Dios. Ahora el Señor en un espacio como este, en una sala virtual como esta, nos va dando sabiduría. Cuando tú vas y haces tu devocional, Dios te da sabiduría. Cuando tú le pides al Espíritu Santo, Él te da sabiduría. Cada vez que tú escuchas una predicación, Dios te va dando sabiduría. Y luego le pedimos al Señor que esa sabiduría que ya hemos recibido nos dé la revelación y nos dé, digamos, después del conocimiento, nos dé la sabiduría para que nosotros sepamos cómo actuar en momentos determinados de nuestra vida. Muy bien, ayer comenzamos con una lección que titulamos ¿Habrá un día de juicio para los cristianos? ¿Y por qué responsabilidades nosotros seremos juzgados? Eso es lo que vamos a estar hablando hoy en la segunda parte. Ayer tocamos la primera parte. Si de repente alguien perdió esa primera parte, por alguna razón no se pudo conectar, recuerde que les enviamos siempre el audio para que ustedes puedan repasarlo y que podamos tener el contexto para que cuando comencemos a trabajar pues ya sepamos de qué estamos hablando. Y hoy vamos a entrar en materia porque tenemos mucho para evacuar y vamos a ver si el tiempo nos da. Vamos a mirar hoy las recompensas. Ayer decíamos dentro de los apartes que el Señor nos daba, que después de que tenemos la base, que es Jesús, después de que tenemos la estructura, después de que tenemos el conocimiento y sabemos que nuestra vida sin Cristo no sirve absolutamente para nada, que separados de Él nada podemos hacer. Una vez nosotros tenemos ese conocimiento y comenzamos nuestra carrera en la vida cristiana, a partir de ahí nosotros podemos edificar en 6 materiales que ayer estuvimos mencionando. Uno de ellos es el oro, otros son las piedras preciosas, otra es la plata, otra es la madera, otra es el heno, otra es la hojarasca. Es decir, cada uno a partir de que nace de nuevo, a partir de que es cristiano, él comienza a edificar. Es decir, eso tiene que ver con el servicio que nosotros prestamos. Y cada uno, pues ayer estuvimos mirando qué cosas son importantes y qué cosas realmente no son importantes, en tal sentido que nos sirva para nosotros saber cómo nos direccionamos, cómo nos enfocamos, a qué cosa le damos prioridad. Porque si nosotros le damos prioridad a lo que verdaderamente es importante, entonces vamos a recibir las recompensas. Recuerde que si nosotros dedicamos nuestra vida a edificar en madera, heno y hojarasca, que son las cosas materiales, las cosas de este mundo, las cosas superfluas, las cosas pasajeras de este mundo, las cosas efímeras, podemos desgastar toda nuestra vida, pero al final todo va a ser pasado por fuego, decíamos ayer, y se va a quemar lo que no sirva, y finalmente se va a quedar lo que sí sirve. Y de eso que sirve, de eso que es oro, piedras preciosas y plata, no estamos hablando de cosas materiales, para nada. No es que te pongas a acumular lingotes de oro y
No, 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 estamos hablando de lo que es importante en esta vida, de lo que tiene que ver con buscar las cosas de Dios, de predicar la palabra de Dios. De un tiempo como esto, cada vez que tú vienes a una reunión, estás acumulando oro, porque es palabra de Dios, y la palabra de Dios es lo que más vale. Así que cuando tú te pierdes una reunión, cuando tú no asistes a una reunión, cuando tú no escuchas un mensaje, estás perdiendo oro en tu cuenta espiritual, mis amados. Porque lo más valioso, lo que más vale por encima de todo, es la palabra de Dios. Ese es el oro que nosotros tenemos que procurar cada día, ir abasteciéndonos, llenándonos de ese oro, porque eso no se va a perder para nada. Cuando tú estás en tu discipulado y te estás formando, te estás capacitando, estás creciendo espiritualmente, estás acumulando piedras preciosas. Cuando tú vas y le compartes a alguien, esa persona que llegó a los caminos de Dios porque tú le compartiste, porque tú le evangelizaste, porque tú le hablaste de Dios, y esa persona dice, sí, este es el momento, y el Espíritu Santo ha hecho la obra en esa persona, que es el primero que da el paso. Es Dios el que da el primer paso. Esta noche estaremos hablando en nuestro seminario de evangelismo para que entendamos que es Dios el que da el primer paso en la conversión de una persona. No son nuestras habilidades, no son nuestras estrategias. Es Dios el que da el primer paso. Entonces, después de que Dios ha dado el primer paso, está esperando la semilla. Y esa semilla, cuando la sembramos, entonces son piedras preciosas que van a ser acumuladas para nosotros. Ahora vamos a mirar entonces las recompensas. Las recompensas que se pueden obtener en el tribunal de Cristo. Recordemos también, por favor, que nosotros como cristianos, como verdaderos hijos de Dios, no vamos a pasar por el juicio de la ira de Dios, porque eso no va a estar para nosotros, porque recuerde que ayer lo estuvimos estudiando y ese juicio ya vino sobre Jesús. En tal sentido que la persona que está en Cristo Jesús ya no pasa por ese juicio, pero sin embargo vamos a pasar por un juicio, pero ese juicio se llama el tribunal de Cristo. Y vamos a estudiar las 5 coronas para que por favor esto te quede en tu mente. Las 5 coronas que se encuentran ahí en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, que son las que están dispuestas y que Dios tiene ahí listas para entregar a sus hijos. La primera corona se llama la corona de justicia, para que tomen nota ya. La corona de justicia. ¿Cuál es esa corona de justicia que está disponible? Ahora, aquí el punto es que vayamos por todas las coronas. Que no nos quedemos simplemente con que clasificamos y somos salvos, pero sin coronas. Qué lindo que aquel día el Señor nos esté colocando las coronas. Aquí no tiene que ver, mis amados, si tienes preparación o estudio. No, eso no tiene absolutamente nada que ver. Si tienes dinero o no tienes dinero, tienes posesiones, nada. Para Dios eso no es nada importante. Lo importante es lo que nosotros hagamos a partir de ahora en lo que tiene que ver en las cosas espirituales. La corona de justicia es dada a aquellos que aman la segunda venida de Cristo. Si tú anhelas, si tú estás esperando que el Señor Jesucristo venga, si tú crees que el Señor Jesucristo va a venir, Él tiene preparada una corona para aquellos que están esperando su segunda venida. El primer libro de Timoteo, capítulo 4, verso 8, nos habla de esto. Y mire que hay cosas que son importantes para tener en cuenta. Dice la Escritura, 1 Timoteo 4, 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, es decir, las cosas de Dios, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Noten que hay algo que es importante, que las cosas de Dios son importantes para esta vida presente, pero también para la vida venidera. Nosotros podemos dedicarnos a hacer ejercicio y no está mal que hagamos ejercicio. Pero quiero decirles que por más ejercicio que nuestro cuerpo haga, por más nutrientes que consuma, por más alimentos nutritivos que traiga su cuerpo, por más que cuide su cuerpo de la mejor manera y que asista al mejor gimnasio y que haga todos los días ejercicio y que tengas una rutina de ejercicio, por más que cuides tu cuerpo, tarde que temprano se va a desgastar y se va a acabar el cuerpo. Hay personas que enfocan su vida en eso, simplemente su centro es esto. Pero tarde que temprano, mis amados, el cuerpo pasa una factura y el cuerpo se va a desgastar. Pero las cosas que son espirituales, el ejercicio espiritual, el buscar de Dios, el estar ahí siempre en la brecha buscando el Señor, eso es provechoso, dice la Biblia, tanto para este tiempo, para esta vida, como para la vida venidera. Entonces uno tiene que comenzar a mirar
¿En dónde va a canalizar? No quiere decir, por favor, que no hagas ejercicio ni cuides tu cuerpo, porque lo tenemos que hacer. De hecho, la Biblia también habla al respecto. Dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, así que no podemos alcoholizar nuestro cuerpo, no podemos drogar nuestro cuerpo, no podemos llenar nuestro cuerpo de nicotina, no podemos comer cosas que no son provechosas para el cuerpo. Hay que cuidarlo, hay que hacer ejercicio, eso está contemplado. Pero no podemos tampoco centrar nuestra vida solamente en eso, pensando que nuestro cuerpo es todo. No, hay cosas que son mucho más importantes, que es la parte espiritual. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 20, hablando sobre esta corona de justicia, que es para aquellos que están esperando la venida del Señor. Dice la Biblia, termina diciendo, casi que es el penúltimo versículo o el penúltimo pasaje de la Biblia, cuando ya se termina la escritura, termina con una palabra que es bien hermosa, dice, sí, ven Señor Jesús. Y dice Apocalipsis capítulo 22, verso 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Noten que el Señor dice que viene en breve. Y nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tenemos que estar pendientes. Tenemos que caminar en función siempre con la esperanza de que el Señor en cualquier momento puede venir. Y cuando tú y yo estamos ahí en esa expectativa, cuando estamos ahí pendientes, cuando estamos viviendo una vida siempre enfocada y que tenemos que estar listos y preparados para que cuando el Señor venga, esas personas que estamos ahí anhelando la venida del Señor, pues ese día el Señor va a entregar una corona, que es lo que estamos hablando en esta hora, que es la corona de justicia. El mayor deseo de tu vida y de mi vida debería ser estar con Jesucristo. ¿Cuántos desean estar con Jesucristo? Levanten la mano. ¿Cuántos quieren estar con Jesucristo? Bueno, nosotros a veces, lo he dicho en alguna oportunidad, a veces nosotros somos como, perdónenme la palabra, como una especie rara. Porque nosotros anhelamos estar con Jesucristo. Nosotros queremos estar con Jesucristo. Quisiéramos ya estar con el Señor Jesucristo. Pero cuando viene el concepto de la muerte y viene una enfermedad o viene algo, ahorita con este tema del virus, muchos están asustados, están amedrentados. ¿Qué tal yo me vaya a morir? ¿Qué tal que...? Mis amados, el apóstol Pablo lo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Diga conmigo, ganancia. Vamos a estar mucho mejor. Recuerde que esta vida es algo pasajero y en esto pues el Señor ha venido trabajando en nuestra mente, trabajando en nuestro corazón para que entendamos que nuestra vida no termina aquí en este mundo, no termina cuando nosotros partamos de esta tierra, ahí no termina la vida de un cristiano, la vida sigue y eso es lo que vamos a estar revisando y tener en cuenta. Entonces la esperanza, y a mí se me hace que hay muchas personas que tienen temor a morir, que tienen temor que el Señor venga por una razón, porque no están preparados. Por una razón, porque tal vez no están caminando firmes en el Señor, porque tienen de pronto algunas cositas por ahí como medio turbias, medio oscuras, sin arreglar, y entonces dicen, no, ahí sea que Él venga y yo sin arreglar, yo sin haberle pedido perdón a fulano de tal, yo todavía con esas cositas en mi corazón, todavía con ese por ahí pecado oculto, y entonces, ¿qué tal el Señor venga? Y ese es el susto de muchos. No es cualquier otra cosa más, sino es eso, de que el Señor venga y realmente no estén preparados. El apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 1, a la altura del verso 23 y 24, dice, porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, está en un aprieto, podríamos decir hoy en día, estoy en una encrucijada, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, noten eso, muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. El apóstol Pablo, que no tenía ya ningún egoísmo después de que se convierta al Señor, dice, por mí yo quisiera estar ya con el Señor Jesucristo y poder gozar de todas las promesas que Él tiene para mi vida. Es lo que yo quisiera. Pero también quisiera estar acá porque hay muchas cosas que quiero mostrarles. Hay muchas cosas que quiero enseñarles todavía. Sí quisiera estar con Él, la verdad, pero no me quisiera ir todavía, no porque Él estuviese apegado al mundo ni a las cosas de esta tierra, sino porque dice, tengo todavía mucho de lo que Dios me ha dado que puedo compartirlo con ustedes. Por eso dice, quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Mis amados, jamás amará la venida del Señor una persona que esté mal con Dios, una persona que no haya cumplido con su tarea. Y eso es parte de lo que Pablo nos está mostrando aquí. Pablo, el momento en que ya sabe que tiene que partir, él dice, ya, creo que todo lo que tenía, perdóname esta palabra, que soltar, que dar, ya lo he dado. He peleado la buena batalla. He acabado la buena carrera.
he guardado la fe. Mis amados, nosotros tenemos que dar todo lo mejor en este tiempo. Ya cuando estemos en una situación ya difícil, que no podamos movernos, que no podamos ya posiblemente ni hablar, entonces si quisiéramos, no, ahora que podemos hacer las cosas, demos todo lo mejor para la causa del Señor. Esperemos que cuando Dios diga, voy por ustedes, nosotros digamos, Señor, ya hice todo lo que tenía que enseñar, ya lo enseñé a mi gente, ya lo enseñé a las personas que tú colocaste a mi lado. Todo el testimonio que tenía que dar, lo di. Todo lo que tenía que hacer, lo di. No nos quedemos con nada, mis amados. No nos vayamos a la tumba, si así Dios lo determina. No nos vayamos sin que nosotros hayamos dado lo mejor de nosotros a las personas que están a nuestro lado, a esta humanidad, a nuestra generación, a nuestra descendencia, mis amados. Demos lo mejor, hagamos lo mejor. No te quedes con nada guardado. Yo estoy en ese propósito y quiero decirles, mis amados, ha sido mucho trabajo, un arduo trabajo, pero no me siento cansado, no me siento agotado. Estoy ahí. ¿Por qué? Porque quiero soltar absolutamente todo. Y lo más lindo es que cada vez que yo doy un tema, digo, bueno, Señor, ya di lo que tenía que dar. ¿Y mañana qué? Viene el otro tema, y viene el otro tema, y viene el otro tema. Y ahora por la noche quedamos, y ahí Dios nos está dando. Mis amados, demos todo. Que un día ya uno pueda entregar su bandera y decir, Señor, todo lo que tenía que hacer, ya lo hice. Cuando nosotros damos lo mejor de nosotros y estamos esperando la venida del Señor con ansias, con deseo, ya cumplí mi tarea, ahí esas personas que han dado todo, esas personas que están preparadas, el Señor tiene una promesa y es que vendrá la corona de justicia. La segunda corona que el Señor tiene prometida para sus hijos se llama la corona de la vida. La corona de la vida. ¿Cuál es esta corona de la vida? Su mismo nombre lo indica. Esta corona fue dada a las personas, a los mártires, aquellos que dan su vida por la causa de Cristo Jesús. Por eso el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 10, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Escuchen, no temas en nada, no te preocupes, no te angusties, no te afanes por lo que vas a padecer. Si estás sufriendo por causa de Cristo, no te preocupes, tranquilo, no te afanes, que Dios va a recompensarte absolutamente todo. Así que uno de los consejos que el Señor nos da aquí es, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Y mire lo que dice la promesa, yo te haré ¿qué? La corona de la vida. Note, cuando por causa del Señor Jesucristo, por causa de guardar el mensaje, tú sufres, pasas por tribulaciones, tienes que pasar por momentos difíciles, por momentos de burla, de escarnio y una cantidad de cosas, mantente firme, no desmayes, diga, es que no predico porque se burlan, es que no le digo porque tal vez me quitan la herencia, entonces yo mejor me quedo callado. No, mis amados, vamos a hablar las cosas de Dios. Hoy en día no tenemos ese problema todavía, pueda que más adelante se dé, no tenemos el problema de que nos encarcelen por hablar de Cristo. En esta época no nos están apedreando por ser cristianos, podemos con libertad predicar la palabra del Señor. Cuando nosotros morimos por causa de Cristo, el Señor promete la corona de vida. Pero también, escúchenme, porque es que no necesariamente es la muerte física como la padecieron los mártires que encontramos ahí en la historia bíblica, o encontramos los mártires de la historia de la iglesia. No necesariamente es eso. También en Santiago, capítulo 1, verso 12, nos habla también que cuando nosotros resistimos la tentación, es decir, tú estás tentado, tú estás impulsado a hacer algo que no es correcto, estás impulsado a pecar y entonces tú te resistes, dices, no le voy a fallar a Dios. Recuerden de José el soñador, no le voy a fallar a Dios, me tengo que mantener firme, aunque viene la persecución, aunque viene la injuria, aunque viene las cosas que nosotros como que quisiéramos salirnos de la ropa y quisiéramos actuar, pero nosotros decimos no, o cuando viene esa tentación que es tan fuerte y que tú piensas que no vas a poder resistir, pero tú dices no, yo tengo que resistir, sales corriendo y dices no voy a contestar, no voy a ceder a esa tentación. Ahí, en ese momento, cuando tú estás en esa tentación y resistes, a esa promesa la corona viene para tu vida. Dice Santiago capítulo 1, a la altura del verso 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá, ¿qué dice en su Biblia? La corona de vida,
que Dios ha prometido a los que le aman. Mis amados, esto es una promesa hermosa para nosotros. Posiblemente la gente diga, pero ustedes son aburridos, pero ustedes ¿por qué, entre comillas, no disfrutan la vida? Ustedes ¿por qué solamente hablan de Dios y por qué solamente quieren vivir como la Biblia dice? Ustedes son como personas que son como extraños, son como raros. Lo que pasa es que no entienden lo que nosotros estamos recibiendo hoy como conocimiento, que cuando nosotros resistimos la tentación, que cuando nosotros caminamos como Dios manda, Dios nos tiene una promesa y es que nos dará la corona de vida. Y esta es la misma que sufrieron los mártires, porque soportaron la tentación y ellos también, así como la recibieron, la van a recibir. Nosotros también estamos ahí. No necesariamente es que te decapiten, no necesariamente es que te crucifiquen, no necesariamente es. Cuando tú dices, yo voy a soportar esta tentación, voy a morir a mis cosas para vivir para el Señor. Por eso el apóstol Pablo, refiriéndose a este tema, dijo en Romanos capítulo 6, a la altura del verso 6 y el verso 11 de Romanos 6, dijo lo siguiente: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿cuál es el viejo hombre? ¿Cuál será el viejo hombre? Nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza humana, sabiendo que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando tú decides en tu vida, no le voy a servir más al pecado, no voy a ceder más al pecado, y entonces entregas cada una de las áreas de tu vida, no más mentiras, no más groserías, no más adulterio, no más borracheras, no más pornografía, nada de eso. Ya saco todo eso, crucifico todo eso. Cuando tú mueres al pecado, es otra forma de morir. Fíjense que no es una muerte necesariamente física, también de esta manera se puede morir. El verso 11 dice: así también vosotros consideraos muertos, noten que ahí está la palabra, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí cuando tú tomas la decisión, ya a partir de este momento muero a mi vida de pecado, entierro a ese viejo hombre contaminado. En ese momento Dios dice: yo tengo una corona para ti que se llama la corona de vida. ¿Cuántos quieren ir por esa corona? Está en nuestras manos, lo podemos hacer, podemos disponer de esas coronas. Ya tenemos 2 coronas que fácilmente podrían ser otorgadas para nosotros. La tercera corona que la Biblia habla es la corona incorruptible. Incorruptible. ¿Qué es esta corona incorruptible que Dios promete a sus hijos? Es dada a aquellos cristianos, a aquellos hijos de Dios que caminan con sobriedad y con moderación en esta tierra. Aquella persona que maneja una vida balanceada, una vida equilibrada. El apóstol Pablo, hablando sobre el tema, dijo en 1 Corintios capítulo 9, verso 25, dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Si los atletas, si los deportistas se preparan, ahora que comienza el Tour de Francia, ellos están muy preparados en lo que tiene que ver con su alimentación, en lo que tiene que ver con su ejercicio, en lo que tiene que ver con sus rutinas, en lo que tiene que ver con el descanso que tienen que tener, con una vida que tiene que ser sobria, una vida que tiene que ser moderada. Ellos, si para ganarse un galardón, para ganarse un reconocimiento, para ganarse una camiseta, para ganarse un trofeo, para ganarse un premio, ellos se abstienen para cosas que son corruptibles, que finalmente se van a dañar tarde que temprano, ¿cuánto más nosotros como cristianos que tenemos una corona incorruptible tenemos que cuidarnos, mis amados? Si ellos para cosas físicas se cuidan, ¿cuánto más nosotros para lo espiritual? Eso es muy importante. En el texto de 1 Corintios, capítulo 9, digamos el contexto de este pasaje, desde el verso 18 al 27, para que lo leas ahí en tu casa, 1 Corintios 9, del 18 al 27, trata sobre la sobriedad y la moderación en todas las áreas, en la parte física, en la parte espiritual, en la parte mental, para que nosotros podamos caminar de una forma equilibrada, ecuánime, que seamos testimonio a otros. Ahí tenemos, en todas las áreas, mis amados, tenemos que trabajar en todas las áreas, porque tú no puedes ser solamente testimonio en las cosas espirituales, pero en tus pensamientos no, en tu parte física no. Tú puedes estar muy bien en la iglesia, puedes estar aquí sentado escuchando un mensaje, pero si tu vida no es congruente,
no se relaciona con lo que tú hablas. No, nosotros tenemos que ser muy moderados, muy equilibrados en todo lo que hagamos para hacer testimonios a otros. Esto es el balance a nosotros recordar que algunos tienen que sufrir debilidades, que algunos tienen que pasar por momentos duros, críticos, y ahí en esos momentos, escuchen por favor, en esos momentos difíciles de la vida es cuando verdaderamente nosotros mostramos de qué estamos hechos. Ahí donde demostramos a quién es que verdaderamente hemos creído. En esos momentos cuando las cosas se ponen pesadas, situaciones que se ponen difíciles en alguna de las áreas, ahí es cuando nosotros tenemos que mostrar verdaderamente en quién hemos creído y no descomponernos, mis amados. No salirnos de casillas de una manera fácil. Nosotros tener que tener una vida bien equilibrada, sobre todo en esos momentos de angustia. El apóstol Pablo dejó un pasaje que está en 2 Corintios, capítulo 12, verso 7 en adelante. Dice la escritura: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Recuerde que el apóstol Pablo fue uno, tal vez, no sé si el único, pero fue una persona que Dios le permitió llevárselo hasta el tercer cielo, y el apóstol Pablo pudo ver el paraíso, pudo ver a Dios y pudo ver la grandeza de Dios. Usted se imagina el apóstol Pablo contemplando todo lo que está escrito, diciendo esto es una realidad, y él bajó y Dios le dio la posibilidad de escribir, pero él siempre manejó la prudencia. Él nunca, perdónenme la palabra, se sintió más sobrado que los demás, y eso tenemos que manejarlo nosotros. Seamos muy prudentes, muy sobrios. Dios nos está dando mucho conocimiento, Dios nos está dando revelación, pero eso no es para que nosotros nos enorgullezcamos y nos sintamos más que otros y humillemos a otros. No, mis amados, ustedes lo saben, lo hemos dicho muchas veces, que en la medida que más Dios nos dé, más tenemos que ser humildes, más tenemos que ser mesuraditos, más tenemos que ser equilibrados en lo que hacemos, más tenemos que ser balanceados, y esto lo vivió el apóstol Pablo. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Ojo, ayer en el mensaje que el Señor nos daba ayer sobre el trigo y la cizaña, ahí nos muestra que estas dos plantas son muy parecidas, muy parecidas. Es muy difícil diferenciar la una de la otra. Cuando uno tiene la planta de la cizaña y la planta del trigo, uno dice, no, pero es que son iguales, pero hay algo que marca la diferencia. Y es que normalmente la planta de la cizaña en ocasiones puede ser más alta que la del trigo. Es una diferencia. 2. La cizaña anda erguida, la del trigo anda agachada. ¿Por qué anda agachada la del trigo? Porque tiene su fruto, y el fruto la hace que se agache por el mismo peso, hace que se agache. La otra es erguida. Entonces así en la vida pueden haber personas que son muy erguidas, muy orgullosas, muy altivas, pero no tienen nada de fruto. Y no son verdadero trigo, sino que son cizaña, y hay que tener cuidado en eso. No te enorgullezcas, no te enaltezcas, no te llenes de soberbia, no te llenes de altivez. ¿Por qué? Porque tú estás recibiendo información, porque tú estás recibiendo conocimiento, porque Dios te está dando sabiduría. Eso que Dios te da es para que tú lo compartas con otros, no para que te llenes de orgullo, por favor. Y esto el apóstol Pablo lo entendió, y por eso Dios le dio un aguijón. Y dice la escritura, Satanás para que me abofee, mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Los estudiosos bíblicos, las personas, los teólogos que han mirado este tema, creen que ese aguijón que el apóstol Pablo tenía era una enfermedad. Y fíjense que el apóstol Pablo no es que no fuera un hombre consagrado, sí, era un hombre consagrado, solo que Dios no le quiso responder la oración porque Dios tenía un propósito. Seguramente Dios sabía que si quizás lo libraba de esa enfermedad, se iba a llenar de orgullo. Entonces digo, yo prefiero tenerlo ahí para que él siempre esté con su cabeza agachada y siempre dependa de mí. Y dice la escritura, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Note lo que dice el apóstol Pablo. ¿Me gozo en qué? En las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones. Se goza, se goza. Noten, aquí nosotros dicen, no, pero ¿cómo nos vamos a gozar? Aquí nosotros cuando apenas viene un problema, viene una crisis, ahí mismo nos bajoneamos, ahí mismo queremos como desmotivarnos, como dejar todo tirado. Y el apóstol Pablo dice, no, me gozo en mis debilidades, en mis afrentas, en mis problemas, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil,
entonces soy ¿qué? Fuerte. Porque cuando el apóstol Pablo reconocía que él tenía necesidad, entonces Dios decía, no te preocupes que tú no estás solo, yo estoy contigo. Y a esas personas que tienen esa actitud de humildad, de no sentirse más que otros, sino que al contrario están ahí caminando siempre, reconociendo que necesitan de Dios en todo momento, viene la corona incorruptible. Tenemos que estar ahí listos para esa corona también. Pero viene otra corona que es la corona de gozo. Esa corona de gozo. Esa corona a quien Dios se la va a dar. ¿Para quién está contemplada entregar ese día al Señor esa corona? Dice, a ver, tú también tienes derecho a esta corona de gozo. ¿Cuántos quisieran tener esa corona de gozo? Bueno, vamos a ver para quién es. Si nosotros también clasificamos, en todas las anteriores creo que clasificamos. Que si nosotros nos proponemos, podemos ir por todas las coronas. Aquí en la corona de gozo. La corona de gozo es para los ganadores de almas. Los ganadores de almas. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 19 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Y dice el apóstol Pablo, ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y fíjense que el apóstol Pablo dice que la mayor corona, y si yo lo pudiera tomar hoy, que la mayor corona para mí sería que los que están aquí en la sala, para citar un ejemplo, verdaderamente sean cristianos y que terminen su carrera y que sean salvos. Esa va a ser la corona que Dios dice, mire, tengo contemplado, tú has predicado la palabra, tú has compartido la palabra, ellos verdaderamente se convirtieron a Cristo, ellos son unos hijos de Dios verdaderamente, gracias a que tú hiciste un trabajo y que ellos, a través del escuchar la palabra, fueron tocados por Dios, el Espíritu Santo hizo la obra en ellos, ahora ellos son salvos, pero tú también diste de tu parte, colocaste lo mejor de ti, tú predicaste la palabra de Dios a ellos, ahora tienes esta corona. Qué bueno, esa es una corona que nosotros tenemos ese privilegio. Y es dada a aquellos que ganan almas para Jesucristo. Dice Filipenses capítulo 4, verso 1, Filipenses 4:1. Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ojo, amados míos, deseados, gozo y corona mía. Noten que el apóstol Pablo le decía a ellos, ustedes son mi corona. Este es el galardón. Ustedes son las personas que yo tengo que mostrar. Estad firmes en el Señor. Manténganse ahí firmes. Que es el llamado también que el Señor nos hace hoy. Estemos firmes, aunque vengan pruebas, luchas, aunque las cosas se quieran poner más difíciles, ahí nos mantenemos firmes. Es llamada la corona de gozo porque produce gozo en el cielo, cuando alguien llega verdaderamente a ser salvo. Eso dice Lucas capítulo 15, verso 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Fíjese, cuando tú y yo llevamos a una persona a que verdaderamente se conviertan a Cristo, que nuestro blanco, ya lo sabemos, es el arrepentimiento. Recuerde que el blanco no es simplemente que repitan una oración, ese no es el blanco. El blanco no es simplemente que se congreguen en una iglesia, ese no es el blanco. El blanco no es simplemente que vengan a la sala, ese no es el blanco. El blanco verdadero, cuando vale realmente, cuando tiene precio, es cuando la persona se arrepiente. Y ahí cuando la persona se arrepiente, dice la Biblia que hay gozo en el cielo. Y esa persona que compartió la palabra, esa persona que enseñó la palabra, esa persona, Dios dice, tienes una corona. Podemos tener muchas coronas de estas, las coronas del gozo. Pero viene la otra corona que se llama la corona de gloria. Corona de gloria, para terminar en esta mañana. ¿Cuál es esa corona de gloria? Es la corona que se conoce también como la corona del pastor. Y es dada a aquellos que su mismo nombre lo indica, que pastorean o que ministran a las personas con la palabra de Dios. Y esa corona también la quiero. Es una corona de gloria para aquellos que pastorean, para aquellos que ministran, para aquellos que siembran la palabra de Dios. El apóstol Pedro, capítulo 5, verso 4, dijo lo siguiente: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Yo quiero apuntarle también a esa corona, mis amados. Pero alguien podría decir, no, en eso sí ya quedo por fuera porque es que yo no tengo aspiraciones de ser pastor. Esa es solamente para el pastor y entonces ahí sí como que quedo por fuera. Pero escuchen, el Nuevo Testamento es muy claro que todos los que somos salvos deberíamos enseñar
de una forma activa a cualquier persona, a la persona que esté a nuestro lado, a cualquier persona, podríamos enseñar la palabra de Dios. Esto no es una corona que es exclusiva para los predicadores, porque entonces ya Dios sería excluyente y Dios no hace acepción de personas. Dios la deja contemplado para todos. Efesios capítulo 4, verso 16, es el pasaje de la Biblia que nos dice que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y tú como cuerpo de Cristo también estás calificando para esto. Dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Razón por la cual, mis amados y amadas, ustedes también pueden cumplir esta función, porque son para los que ministran la palabra de Dios. Tú puedes también tener un grupo donde le enseñas a las personas. Tú tienes tu familia, que es tu primer ministerio. Tú tienes personas que trabajan contigo, personas que están a tu lado, que les puedes enseñar la palabra de Dios. Se requiere de mucha sabiduría, pero esa sabiduría viene a través de la palabra de Dios. Esto no es solamente para algún grupo. No necesitas ser un teólogo ni nada de eso. No. Tú solamente, la palabra de Dios es suficiente para que tú estés preparado, para que tú estudies la palabra y le puedas compartir a otros. Noten que si una persona aquel día en el tribunal de Cristo va a quedarse con las manos vacías, es porque esa persona quiere, no porque Dios lo quiera ver así, no. Es porque no ha hecho ningún esfuerzo, simplemente se convirtió al Señor y ya se dedicó solamente a escuchar la palabra y decir, sí, yo ya voy a ser salvo. Y de hecho, va a ser salvo si verdaderamente te convertiste al Señor. Pero qué lindo que aquel día no solamente recibamos la salvación, sino que yo diga, un momentico, pasa aquí porque es que estamos entregando las coronas y tú puedas recibir más de una corona. Se requiere de mucha sabiduría, lo cual puede venir a través de la palabra de Dios. Dice el libro de sabidurías, Proverbios, capítulo 4, verso 7 en adelante, con este terminamos hoy, dice la escritura, sabiduría ante todo. Escuche, ese es Salomón, después de que disfrutó todo en la tierra, después de que tuvo lo que quiso tener, que fue uno de los hombres más ricos que han pisado esta tierra, uno de los hombres más sabios que han estado aquí en la tierra, dice, y hay que obedecer, hay que prestar atención a un consejo de una persona que tuvo la experiencia. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Sobre todo, o sea, más que estés afanado por posesiones, afánate por aprender más de Dios, afánate por obedecer la palabra de Dios, afánate más por estudiar la palabra de Dios. Dice la escritura, sigue diciendo aquí, engrandécela y ella te engrandecerá. Es decir, dale la posición que corresponde a la palabra de Dios. No diga, ay, como por hacer algo, ahí como leamos, hay un ratico como por llenar, como por un relleno en mi vida. No. Ponla como algo importante. Comienza verdaderamente a estudiar la palabra de Dios, llenarte de conocimiento de Dios, y eso que tú haces, que le das prioridad, eso te va a engrandecer a ti también. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Es decir, cuando tú caminas verdaderamente como dice la palabra de Dios, esa misma sabiduría, ese mismo caminar en la sabiduría de Dios es lo que te va a hacer engrandecer. Dice, adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Mis amados, cuando nosotros nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios, pero de una forma no religiosa, no mística, sino escarbar y sacar esos tesoros que están ahí, esas piedras preciosas que están ahí, esos diamantes que están ahí, y nosotros comenzamos a caminar con ellas, Dios dice, wow, porque escogiste lo mejor, tengo una corona para ti, una corona que se llama la corona de gloria. Hay mucho más para poder enseñar sobre este tema, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Mañana vamos a tocar un tema que es supremamente importante también, que nos ayuda mucho, y es por qué nosotros tenemos que estar centrados en esto, lo que tiene que ver con el tribunal de Cristo, darle prioridad a esto, porque esto va a permitir que nosotros desarrollemos unas cualidades que van a ser excelentes para nuestra vida. Y esto lo vamos a tocar mañana, hoy no nos da el tiempo para esto, pero mañana vamos a tocar con ayuda del Señor un tercer tema, y es eso, ¿cuáles son esas cualidades? Cómo Dios va a desarrollar en tu vida paciencia, cómo va a desarrollar la paz, cómo va a desarrollar el gozo, cómo va a desarrollar la confianza, y todo lo que el Señor hace es eso que ya tú lo tienes, porque si tienes el Espíritu Santo ya tienes eso, pero ahora cómo es que se va a desarrollar, y eso lo vamos a mirar mañana con ayuda del Señor. Por ahora vamos a orar a Dios y vamos a darle gracias al Señor por esta linda oportunidad que nos ha dado
de poder escuchar hoy la palabra del Señor, de poder estudiar hoy esta hermosa enseñanza. Ahí inclina tu rostro donde te encuentras y dile: Señor, muchas gracias porque tú eres bueno, Dios. Gracias porque tú nos has dado la oportunidad hoy de escuchar la palabra, de estudiar la palabra, de escudriñar la escritura, Dios. Muchas gracias porque vamos entendiendo cada vez que hay cosas que son mucho más importantes que las cosas pasajeras de este mundo. Perdónanos, Señor, por nuestra ignorancia, por nuestro desconocimiento, por aquellas cosas que tal vez nosotros habíamos dejado a un lado y pensábamos que el estudiar la Biblia era un acto religioso, que eran cosas como para personas que no tenían nada que hacer. Y ahora nos damos cuenta, Señor, que hay una riqueza enorme cuando nosotros verdaderamente escudriñamos la palabra de Dios. Pero también qué lindo es saber que tú tienes contemplado para nosotros coronas, que tienes contemplado para nosotros galardones, que tú tienes, Señor, dentro de tus planes previsto y presupuestado, que aquel día muchos de los que estamos aquí recibiremos, Señor, esas coronas. Mi anhelo como pastor es que ninguno nos quedemos aquel día con las manos vacías. Hay una primer meta, una primer tarea que tenemos nosotros, que es un paso que el Espíritu Santo ya dio en nuestra vida, que Dios dio en nuestra vida, y es que nosotros seamos salvos, que nos hayamos convertido al Señor, y eso ya sabemos que si tú has nacido de nuevo, tú te has arrepentido, has entregado tu vida a Jesús, has puesto la confianza en Cristo Jesús, tú tienes el nuevo nacimiento y ya eso es algo muy grande para nosotros. Pero también Dios dice: no quiero que solamente sea eso. Hay un paquete que es todo incluido, donde quiero entregar reconocimientos, galardones, coronas, y ya hoy Dios nos ha expuesto ese tipo de coronas que hoy podremos nosotros contemplar y decir: Señor, quiero ir por esas coronas. Vamos a ir por ese premio, vamos a ir aquel día que Dios nos llame en el tribunal de Cristo. No va a ser para condenación, porque ya no vamos a pasar por eso, pero va a ser allá en esa fila donde cada uno en nombre propio va a pasar y Dios va a entregar esas coronas. Y seguramente, Señor, queremos estar ahí, queremos luchar por eso. Esta sí es una buena meta en esta vida. Queremos ir por eso, que no es algo que se vaya a dañar, no es algo que sea provisional, sino es algo que tú tienes contemplado para tus hijos. Muchas gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.